Imagina la Tierra dentro de 100 millones de años, continentes reunidos, océanos transformados y climas nuevos, respirando sobre el mismo planeta azul. Si estas historias tranquilas del futuro lejano te ayudan a relajarte y a soñar más profundo, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir viajando juntos por el tiempo geológico. Con cada suscripción, este rincón sereno del universo digital crece un poco más y te espera cada noche. La Tierra se desplaza sobre placas tectónicas que avanzan unos pocos centímetros cada año. Este hecho medido durante décadas indica que la forma de los continentes no es fija y seguirá cambiando en el futuro lejano. Esto importa porque el movimiento lento de las placas decide dónde se abrirán océanos, dónde nacerán montañas y qué regiones algún día compartirán el mismo mar y el mismo clima. Al final de este viaje narrativo, el dibujo de la Tierra dentro de 100 millones de años se vuelve más claro y más fácil de imaginar, como un paisaje en calma. Ahora el planeta parece estable con océanos familiares y cadenas montañosas reconocibles, pero en la profundidad del tiempo geológico, cada costa y cada valle están en movimiento continuo. El presente es solo una instantánea muy corta dentro de una película lenta que dura cientos de millones de años. En esta escala, un siglo humano es apenas un parpadeo, y una ciudad entera puede nacer y desaparecer sin dejar rastro en las rocas profundas. La idea central de esta sección es sencilla: la Tierra de hoy y la Tierra de dentro de 100 millones de años son dos versiones diferentes del mismo mundo en marcha lenta. Bajo los océanos tranquilos, el manto caliente empuja y estira la corteza como una masa espesa que nunca deja de moverse. Las dorsales oceánicas se abren y generan suelo nuevo, mientras otras zonas se hunden bajo los continentes y reciclan materiales hacia el interior del planeta. Cada centímetro de desplazamiento actual se acumula con paciencia, y con el paso de millones de años, esos pequeños gestos construyen cordilleras, cierran mares antiguos y acercan tierras que hoy parecen muy separadas. Es posible imaginar los continentes como balsas enormes que flotan sobre un océano de roca muy densa y muy lenta. Vistos noche tras noche sobre un mapa acelerado, América, África, Europa, Asia y Australia se deslizan con suavidad, se giran, chocan y se alejan unas de otras. Este baile silencioso no se detiene, y es precisamente esa constancia la que permite pensar en cómo será el planeta azul dentro de tanto tiempo. Durante los próximos 100 millones de años, las mismas fuerzas que ahora causan temblores y erupciones siguen redibujando la superficie, aunque a un ritmo tan tranquilo que una vida humana no puede notar la diferencia. Entender que el futuro lejano nace de los mismos procesos que actúan hoy ayuda a percibir la historia de la Tierra como una única secuencia continua. Las cadenas montañosas actuales siguen erosionándose grano a grano, mientras nuevas montañas se levantan donde las placas chocan con más fuerza. Las cuencas oceánicas se ensanchan o se cierran guiadas por corrientes profundas que jamás se ven desde la superficie. Con el tiempo, rutas marítimas enteras desaparecen y zonas interiores vuelven a llenarse de mares poco profundos. En esta escala, el planeta respira de otra manera, abriendo y cerrando océanos en ciclos que superan cualquier memoria humana. Vista desde muy lejos, la Tierra de dentro de 100 millones de años no es un lugar extraño, sino una consecuencia lógica de todo lo que sucede ahora mismo en silencio. Las placas se siguen moviendo, la energía interna continúa escapando, la superficie responde con lentitud y elegancia. Esta comprensión calma la percepción del futuro, porque muestra que no se trata de un salto brusco, sino de una prolongación suave del presente. La Tierra del futuro lejano es el mismo planeta azul, solo que con los contornos reordenados por una danza que nunca se detiene. En cada momento,
El mapa avanza un paso mínimo hacia ese paisaje por venir, y este tramo inicial del viaje se detiene un instante para contemplar ese movimiento casi imperceptible que ya está dibujando el mundo de mañana. Desde la perspectiva de las rocas, los cambios se sienten como una corriente constante que nunca se interrumpe. Capas de sedimento se acumulan en antiguos fondos marinos, se compactan y acaban elevadas mucho más arriba del nivel del océano. Con el tiempo forman mesetas secas y valles fríos donde antes solo había aguas profundas, donde hoy hay cordilleras nevadas dentro de 100 millones de años. Tal vez queden lomas suaves ya gastadas por el hielo, el viento y la lluvia. En otros rincones surgirán nuevas crestas recién levantadas desde el interior caliente del planeta. Esta imagen del planeta como un sistema en marcha constante prepara el pensamiento para imaginar cómo podrían reorganizarse los continentes del futuro lejano. Comprender que todos esos cambios prolongan procesos medidos hoy da una base serena a cualquier especulación. La Tierra dentro de 100 millones de años nace de la suma de pasos minúsculos repetidos sin prisa. Al fijarse en esa continuidad, la mente viaja hacia adelante en el tiempo sin temor, siguiendo el hilo lento pero firme que une el presente con ese paisaje todavía hipotético. Este primer tramo del relato se queda con una imagen tranquila. El planeta azul avanza centímetro a centímetro hacia una nueva configuración que ya empieza a gestarse bajo los pies de la vida actual. En las escalas de tiempo geológico, 100 millones de años forman un capítulo completo en la historia de la Tierra. Esta sección se centra en esa franja de futuro, porque en ese intervalo el movimiento de las placas puede reunir continentes, abrir mares nuevos y transformar por completo la distribución de tierras y océanos. Comprender esta escala importa porque sitúa al planeta azul dentro de un ciclo mayor, donde el presente no es un estado fijo, sino una fase intermedia de un viaje más largo. La idea principal es sencilla. La Tierra sigue un ritmo lento que se mide en decenas y centenas de millones de años, y ese ritmo hace posible imaginar cómo podría verse el mundo cuando haya pasado ese lapso. El planeta no se mueve al azar. A lo largo del pasado se observan patrones. Hace cientos de millones de años existió un supercontinente, una gran masa de tierra, donde hoy se reparten muchos países y mares. Con el tiempo esa masa se fragmenta y las piezas se separan guiadas por corrientes profundas del manto. Más tarde otras masas vuelven a acercarse y se juntan de nuevo. Este ciclo de unión y dispersión se repite varias veces, como un lento latido de roca. En un horizonte de 100 millones de años, la Tierra se encuentra de nuevo en una de esas fases de reorganización. Diversos modelos basados en las direcciones actuales de movimiento proponen posibles configuraciones futuras. Algunas proyecciones imaginan que las masas del hemisferio norte se juntan alrededor del polo norte y forman un nuevo bloque frío. Otras visualizan los continentes rodeando el ecuador como un collar irregular de islas grandes. También hay escenarios donde casi todas las tierras se agrupan cerca del lugar donde hoy se extiende el Océano Pacífico. Ninguno de estos mapas está asegurado, pero todos nacen de extrapolar trayectorias que ya se miden hoy. Lo importante es que en todos los casos el tiempo de 100 millones de años es suficiente para que océanos enteros se cierren y para que otros mares jóvenes se abran. En esta escala, una dorsal oceánica puede recorrer miles de kilómetros y una zona de subducción puede devorar un gran océano antiguo. La imagen resultante es la de un planeta que no deja de redibujar sus fronteras de agua y tierra. Desde la perspectiva de una sola generación humana, estos cambios parecen inexistentes. Sin embargo, si se acelera mentalmente el proceso, el mapa se vuelve fluido. Las costas se curvan, penínsulas enteras se arrancan y se convierten en islas, mares interiores se secan o se transforman en cuencas montañosas.
La superficie se comporta como una piel viva que se estira y se pliega con extrema lentitud. Pensar en 100 millones de años ayuda a entender que las ciudades actuales, los puentes y las rutas son detalles efímeros sobre una base que ya se prepara para otro diseño. En ese margen de tiempo, los climas también responden a la reordenación de las masas de tierra. Cuando los continentes se juntan, se forman grandes áreas interiores lejos del mar, con estaciones más marcadas y periodos de sequía prolongados. Cuando las tierras se dispersan, hay más costas, más brisas oceánicas y más regiones templadas. El futuro lejano de la Tierra incluye, por tanto, no solo un nuevo mapa físico, sino también una nueva distribución de bosques desiertos y mares poco profundos. La atmósfera sigue recibiendo energía del Sol, pero la manera en que esa energía se reparte cambia según la posición de montañas y océanos. De este modo, un simple desplazamiento de unos centímetros al año se acumula y conduce con paciencia a climas muy distintos después de 100 millones de vueltas alrededor del Sol. La mente puede imaginar la escena: el planeta azul gira en la oscuridad del espacio mientras sus placas avanzan de forma casi imperceptible. Cada año las mediciones solo muestran un pequeño desplazamiento. Sin embargo, al superponer millones de años, esas cifras se convierten en océanos que se cierran y nuevos mares que nacen. La Tierra de dentro de 100 millones de años es el resultado de esa suma silenciosa. Esa imagen actúa como un resumen suave. El planeta parece estable, pero su mapa ya se está ajustando hacia otra forma. Este modo de ver el tiempo ofrece una sensación de continuidad tranquila, porque muestra que nada cambia de golpe en la escala geológica. El futuro se construye con los mismos pasos diminutos que hoy apenas se notan. Esta visión no pretende fijar un único mapa correcto, sino ofrecer un marco sereno. El futuro lejano no es una ruptura brusca, sino la continuación de tendencias que ya se registran. Al seguir ese hilo, el pensamiento camina hacia adelante en el tiempo y observa un planeta familiar pero reorganizado, donde los continentes han completado un paso más en su largo baile sobre el manto. Esa comprensión abre la puerta a explorar con calma qué paisajes, qué cadenas montañosas y qué mares podrían dominar entonces el rostro del planeta azul. La Tierra de hoy muestra continentes separados por océanos amplios, pero muchos modelos indican que dentro de unos 100 millones de años podría formarse un nuevo supercontinente. Un supercontinente es una gran masa de tierra unida en un solo bloque principal. En lugar de varios continentes dispersos, habría un cuerpo dominante rodeado por un océano mayor y algunos mares secundarios. Esta posibilidad importa porque la formación de un bloque tan grande cambia la circulación de los océanos, altera los vientos dominantes y reorganiza los climas de superficie durante millones de años. La idea central de esta sección es que la configuración futura de las tierras emerge de patrones que ya se han repetido en el pasado lejano. La historia del planeta incluye fases en las que casi todas las tierras se encuentran juntas y fases en las que se dispersan como islas grandes. Hoy se encuentra en una etapa de dispersión relativa con masas separadas por cuencas marinas profundas. Sin embargo, las direcciones actuales de movimiento sugieren que en el futuro lejano podría iniciarse de nuevo una fase de reunión. Algunas proyecciones indican que las masas del hemisferio norte tienden a acercarse entre sí, como si lentamente buscaran un punto común cerca del antiguo océano Ártico. Otros escenarios ven un avance constante de ciertas placas hacia el oeste, cerrando poco a poco el espacio del Océano Pacífico. En cualquiera de esos casos, el resultado posible es un gran bloque de tierra donde hoy existe un mosaico de continentes. En la escala humana este cambio parece casi imposible porque cada año solo se registran desplazamientos de pocos centímetros. Pero al superponer millones de años, esos centímetros se convierten en miles de kilómetros.
Donde ahora el mapa muestra un océano amplio en el futuro, podría levantarse un cinturón de montañas jóvenes, resultado de la colisión prolongada de placas. Allí donde actualmente hay archipiélagos dispersos, algún día podría aparecer una llanura interior alejada de cualquier costa. Imaginado desde la distancia, el nuevo supercontinente dentro de 100 millones de años recuerda a una gran isla rodeada por un océano continuo salpicado de mares internos y bahías profundas. Las líneas de costa serían distintas, pero mantendrían curvas suaves penínsulas y golfos, igual que en la configuración actual. Vista de noche desde el espacio, la superficie seguiría mostrando zonas oscuras de mar y tonos más claros de tierra, aunque distribuidos de otro modo. Lo importante es que el planeta no pierde su carácter de mundo azul, solo reorganiza sus masas sólidas. La formación de un supercontinente afecta al clima porque modifica la forma en que el océano transporta calor. Cuando la mayor parte de la Tierra se junta, se reducen las costas y crecen las regiones interiores áridas, situadas muy lejos de la influencia moderadora del mar. En esas áreas centrales, las temperaturas pueden presentar contrastes marcados entre estaciones. En cambio, las franjas costeras del nuevo continente y las islas lejanas seguirían disfrutando de climas más suaves mantenidos por corrientes marinas que reparten el calor del ecuador hacia los polos. La atmósfera responde a esta nueva distribución con patrones de viento diferentes, que nacen de los contrastes térmicos entre océanos amplios y superficies continentales extensas. El resultado en conjunto es un planeta con zonas secas más concentradas en el interior del gran bloque y con cinturones húmedos asociados a las costas y a las montañas que interceptan el aire cargado de vapor. En esta imagen futura, la vida no desaparece, sino que se adapta a la nueva geografía. Las cadenas montañosas jóvenes ofrecen clima fresco y refugios variados. Las plataformas continentales poco profundas alrededor del bloque principal proporcionan mares ricos en nutrientes, donde podrían prosperar ecosistemas marinos extensos. En los interiores áridos, la vida se organiza en torno a ríos largos que cruzan llanuras cálidas de forma similar a como hoy lo hacen grandes desiertos atravesados por corrientes permanentes. La escena invita a imaginar una tierra diferente pero coherente con las reglas que gobiernan su dinámica desde hace cientos de millones de años. Pensar en el supercontinente como una etapa más del ciclo ayuda a ver el futuro lejano con calma. La superficie no vive una ruptura súbita, sino una transición lenta hacia una configuración en la que la mayoría de las tierras comparten frontera. El océano global que rodea ese bloque sigue envolviendo al planeta como una manta líquida, regulando la temperatura media y sosteniendo la circulación que alimenta la vida marina. Esta visión sitúa el mundo de dentro de 100 millones de años como un capítulo más de un libro muy largo. El planeta azul continúa girando bajo la luz de su estrella, mientras sus placas completan una nueva vuelta en el ciclo de unión y dispersión. En ese marco, imaginar rutas de montaña recién nacidas, costas nuevas y mares interiores prepara la mente para recorrer en los siguientes tramos del relato paisajes concretos de ese futuro remoto, donde cada valle y cada golfo cuentan una parte de la misma historia lenta. En este tramo del relato, el foco está en el relieve del nuevo supercontinente y en cómo esa forma futura condiciona la vida y el clima. La idea central es que dentro de 100 millones de años, las montañas, las llanuras y las cuencas oceánicas resultan de millones de pequeños ajustes que empiezan ya en el presente. El bloque de tierra unido no es una superficie lisa. En sus bordes las placas chocan o se deslizan unas junto a otras y esas zonas activas levantan cordilleras jóvenes que serpentean a lo largo de miles de kilómetros. Cada encuentro entre placas
Añade un poco más de altura a estas cadenas y cada invierno y cada lluvia se encargan de desgastarlas, grano a grano. El resultado es un mundo donde coexisten crestas recién nacidas y montañas antiguas ya redondeadas. En los márgenes del supercontinente, la corteza se flexiona bajo el peso de las masas de tierra. Esa flexión crea cuencas profundas que se llenan con aguas cálidas y poco profundas ricas en sedimentos y nutrientes. Son mares interiores que se cierran lentamente atrapados entre promontorios y penínsulas. Vista desde la superficie, una costa puede parecer estable durante miles de generaciones, pero en la escala de 100 millones de años, la línea entre mar y tierra se mueve y se curva como una orilla moldeada por una marea muy lenta. Esos mares bordes del supercontinente se convierten en zonas clave para la vida marina porque combinan luz abundante, aguas poco profundas y aportes continuos de minerales procedentes de los ríos que nacen en el interior. Más hacia adentro, lejos de los océanos, se extienden llanuras vastas, donde el mar estuvo presente en tiempos aún más antiguos. Allí se acumulan capas de sedimentos, restos de antiguos deltas, fondos marinos elevados y superficies erosionadas por el viento. En 100 millones de años, algunas de esas llanuras se transforman en altiplanos al ser lentamente empujadas hacia arriba por procesos profundos. Otras se hunden para formar nuevas cuencas cerradas que atrapan lagos salados o mares poco conectados con el océano global. El relieve del supercontinente es, por tanto, una superposición de historias. Bajo cada valle presente se esconden antiguos fondos de mar. Bajo cada meseta árida, rastros de bosques fósiles enterrados en silencio. En las zonas donde las placas se alejan, la corteza se estira y adelgaza. Allí nacen nuevos océanos estrechos como cicatrices llenas de agua que atraviesan el bloque de tierra. Al principio son grietas alineadas, luego se convierten en largas hileras de islotes, y con el paso de millones de años en mares con dorsales activas en su centro. En el horizonte de 100 millones de años, algunas de estas fracturas jóvenes ya se han abierto lo suficiente como para dividir regiones enteras del supercontinente, creando penínsulas largas o nuevos microcontinentes. Desde la altura de una montaña de ese futuro, el paisaje muestra este equilibrio entre unidad y separación, con grandes extensiones de tierra continua, interrumpidas por mares estrechos y bahías profundas. Las cadenas montañosas nuevas influyen en los vientos y en las nubes. Las cumbres altas obligan al aire húmedo a ascender, enfriarse y descargar lluvia en las laderas de Barlovento. En el interior del supercontinente, estas montañas pueden marcar la frontera entre regiones húmedas cubiertas por bosques extensos y mesetas secas donde la lluvia casi no llega. Allí el relieve y el clima se tejen juntos, creando corredores fértiles y zonas de sombra pluviométrica que se extienden cientos de kilómetros. En esta imagen, el futuro suelo del planeta azul se parece a una gran alfombra plegada con pliegues que capturan humedad y pliegues que la desvían. Todo el relieve está sometido a la erosión. Los ríos nacen en las montañas y serpentean hacia los mares interiores o hacia el océano global, llevando consigo fragmentos de roca, arcillas y arenas. En 100 millones de años, esos ríos excavan cañones profundos, construyen deltas amplios y rellenan cuencas con sedimentos gruesos y finos. Cada grano transportado ayuda a nivelar las cumbres y a colmar los fondos. La superficie del supercontinente nunca está en reposo total, sino en una lenta búsqueda de equilibrio entre levantamiento y desgaste. La vista se detiene en un detalle concreto. Una cordillera joven nacida del cierre de un océano antiguo se eleva donde antes solo hubo mar abierto. Los bordes levantados de esa vieja cuenca forman hoy un arco de montañas nevadas. Al pie de esas cumbres, valles alargados recogen el deshielo estacional y lo conducen hacia un mar interior cálido,
donde se arremolinan corrientes poco profundas. Esta escena resume la manera en que el relieve futuro surge de procesos encadenados. El supercontinente no es solo un bloque, sino un mosaico de alturas y de presiones que cambian la forma en que el agua, el aire y la vida se distribuyen. Entender este relieve prepara el pensamiento para imaginar en los siguientes tramos del relato cómo estos paisajes condicionan los climas del futuro lejano y los posibles refugios donde la vida encuentra equilibrio en medio de cambios tan lentos como persistentes. En este nuevo tramo del viaje, el foco se desplaza hacia los océanos que rodean y penetran el supercontinente futuro, porque el mar sigue siendo el gran regulador del clima en la Tierra. La idea principal es que dentro de 100 millones de años, la forma de las cuencas oceánicas y de los mares interiores decide dónde el planeta azul guarda calor, dónde lo entrega y qué regiones disfrutan de condiciones más suaves. Mientras el bloque de tierra unido domina un hemisferio, un océano global más amplio se extiende al otro lado y abraza la masa continental como una manta líquida en lento movimiento. En la superficie, las olas parecen seguir los mismos ritmos conocidos, pero por debajo, las corrientes profundas se reorganizan al compás del nuevo mapa, donde el supercontinente presenta un borde largo orientado hacia el ecuador. Las aguas cálidas se deslizan paralelas a la costa durante miles de kilómetros transportando energía hacia latitudes templadas. Este río invisible de calor suaviza el clima de las franjas costeras y crea cinturones de niebla y lluvias suaves que alimentan bosques y praderas. En el otro extremo, en los márgenes situados cerca de los polos, el encuentro entre el océano y el aire frío favorece la formación de hielos estacionales que se derriten y se rehacen año tras año sobre mares someros. En el interior del supercontinente, el mar se cuela a través de estrechos y golfos profundos. Algunos de estos brazos de agua se originan en antiguas fracturas de la corteza que se han inundado con el paso de los millones de años. Otros son mares interiores más aislados, parcialmente separados del océano global por cordones de tierra. En estas cuencas semipegadas a la costa, el agua se renueva con más lentitud, se calienta con facilidad y concentra sales y nutrientes. Vistos desde la orilla parecen mares tranquilos con mareas regulares y horizontes cercanos. Sin embargo, en la escala larga del relato son piezas clave de la máquina climática, porque actúan como depósitos de calor y de humedad. Cuando las masas de aire cruzan sobre estos mares interiores recogen vapor y lo llevan hacia las tierras cercanas donde descargan lluvia en forma de tormentas lentas y persistentes. De este modo el mar sigue marcando qué valles son fértiles y qué llanuras permanecen secas. En 100 millones de años las dorsales oceánicas han migrado y algunas zonas de fondo marino se han elevado hasta quedar a poca profundidad. Allí la luz penetra con facilidad y permite el florecimiento de amplias plataformas ricas en vida. Desde arriba, estas plataformas se verían como franjas turquesas que rodean partes del supercontinente separadas del azul oscuro de las cuencas profundas. En ellas se forman arrecifes, praderas submarinas y sistemas complejos que recuerdan en espíritu a los mares cálidos actuales, aunque las especies concretas sean distintas. Estas plataformas actúan también como filtros para las olas y las corrientes, suavizando el impacto de las tormentas sobre las costas futuras. La circulación profunda del océano responde a la nueva distribución de masas de tierra. En las zonas polares el agua fría y densa se hunde y comienza un viaje lento hacia las profundidades, deslizándose por el fondo marino durante siglos y milenios antes de volver a salir cerca del ecuador. En un planeta con un gran supercontinente, estas rutas se canalizan en corredores submarinos más definidos que rodean la masa de tierra o se introducen en pasillos estrechos entre dorsales y fosas.
La consecuencia es un reparto particular de nutrientes y temperaturas con regiones donde el océano sube aguas frías y ricas hacia la superficie, alimentando zonas de alta productividad biológica. Desde la orilla de ese futuro el mar puede parecer uniforme, pero bajo la superficie circulan estas autopistas que sostienen bancos de organismos microscópicos y grandes cadenas tróficas. Pensar en los océanos de dentro de 100 millones de años aporta una conclusión serena, aunque los continentes cambien de lugar, el papel del mar como moderador del clima y soporte de la vida se mantiene. El planeta sigue regulando su temperatura a través de la evaporación, las corrientes y las nubes que se forman sobre sus aguas. Esta continuidad permite imaginar el futuro sin verlo como un salto brusco hacia lo desconocido. La Tierra reorganiza sus mares, ajusta sus corrientes y redistribuye sus costas, pero conserva el mismo principio básico: usar el océano como un gran almacén de energía y de memoria climática. En esa visión amplia, el océano futuro se percibe como un corazón que late despacio, enviando pulsos de calor y vida alrededor del planeta. Cada ola, cada corriente participa en ese compás prolongado que acompasa la respiración. En esta parte del viaje, la atención se dirige al clima del supercontinente futuro y a la atmósfera que lo envuelve como un velo cambiante. La idea principal es que dentro de 100 millones de años la combinación de una gran masa de tierra unida y un océano amplio alrededor crea patrones de circulación distintos, con interiores más secos y bordes costeros más templados. Estos contrastes importan porque determinan dónde la vida encuentra refugios húmedos y dónde domina el calor estacional y la escasez de agua. Sobre la superficie del nuevo bloque de tierra, el aire se calienta de manera desigual. Las zonas cercanas al ecuador reciben una luz intensa durante todo el año y se calientan con rapidez. Las regiones interiores, lejos del mar, acumulan ese calor durante el día y lo pierden por la noche, con cambios de temperatura más marcados que en un mundo de continentes dispersos. En las costas, en cambio, el océano actúa como amortiguador. El agua tarda más en calentarse y en enfriarse, de modo que las franjas litorales gozan de veranos menos extremos e inviernos más suaves. La atmósfera responde a estas diferencias con grandes celdas de circulación que suben y descienden lentamente como engranajes de aire húmedo y seco. Sobre los mares cálidos cercanos al ecuador, el aire se eleva cargado de vapor y forma nubes densas. Al moverse hacia el interior del supercontinente, una parte de ese aire se va secando. Cuando llega a las regiones centrales, desciende como una masa más cálida y menos húmeda. El resultado es un cinturón de tierras interiores donde la lluvia es escasa y donde los ríos dependen de lluvias estacionales generadas en montañas lejanas. Estas tierras centrales pueden extenderse a lo largo de miles de kilómetros, uniendo llanuras y mesetas bajo un cielo casi sin nubes durante buena parte del año. Cerca de las costas orientadas hacia el océano global, las cosas cambian. Allí el aire marino cargado de humedad entra en contacto con las tierras más frescas o con cadenas montañosas alineadas con la costa. Cuando el viento choca con esas barreras, se ve obligado a ascender, se enfría y libera lluvia abundante. De este modo, se forman cinturones verdes a lo largo de algunos litorales, donde los bosques y las praderas encuentran condiciones más estables. En estas franjas costeras, las estaciones siguen un ritmo suave, marcado por desplazamientos ligeros de las bandas de lluvia a lo largo del año. Las montañas interiores desempeñan un papel crucial. En sus laderas de barlovento, la humedad del océano se condensa y produce nieblas y precipitaciones regulares. En sus laderas de sotavento, el aire desciende ya seco y cálido, creando sombras de lluvia que se extienden lejos tierra adentro.
Así una única cordillera puede separar mundos climáticos distintos. De un lado bosques densos y ríos caudalosos. Del otro, valles áridos donde la vegetación solo prospera cerca de corrientes subterráneas o lagos aislados. A escala planetaria, la atmósfera sigue transportando calor desde las regiones ecuatoriales hacia los polos. Sin embargo, el supercontinente altera el trazado de las corrientes en chorro y de los sistemas de alta y baja presión. Las masas de aire frío que se forman sobre el océano cercano a los polos pueden descender sobre las costas altas del supercontinente, generando inviernos largos en algunas penínsulas de latitudes medias. Al mismo tiempo, las lenguas de aire cálido procedentes de los mares tropicales se internan periódicamente hacia el interior, llevando episodios de lluvia intensa a zonas normalmente secas. El conjunto forma un patrón donde la variabilidad estacional puede ser marcada, pero se apoya en ciclos que se repiten durante millones de años. Sobre este escenario, el contenido de gases de efecto invernadero mantiene su papel regulador. La actividad volcánica asociada a los bordes del supercontinente libera dióxido de carbono hacia la atmósfera. Los procesos de meteorización en montañas altas y regiones húmedas retiran parte de ese gas reaccionando con las rocas y transportando componentes disueltos hacia el mar. En 100 millones de años, este equilibrio entre aporte y retirada ayuda a evitar cambios bruscos de temperatura global, aunque el planeta atraviesa fases algo más cálidas o más frescas. Esta autorregulación lenta crea una sensación de estabilidad de fondo sobre la que se dibujan los contrastes regionales. La imagen que emerge es la de una tierra donde el cielo y el suelo colaboran para repartir calor y agua de manera desigual pero ordenada. Interiores amplios, calurosos y secos conviven con costas templadas y húmedas. Zonas de monzones intensos alternan con regiones de lluvias suaves y persistentes. A pesar de la complejidad del clima del planeta azul dentro de 100 millones de años, sigue siendo una prolongación de las mismas leyes físicas que actúan hoy. Esta continuidad permite imaginar paisajes futuros como una extensión del presente, un mundo en el que la atmósfera se mueve al ritmo de la rotación de las estaciones y de la lenta respiración de los océanos, preparando el marco donde la vida podrá adaptarse a nuevas combinaciones de sol, viento y lluvia. En este punto del viaje imaginado, la atención se dirige a los ecosistemas que podrían existir sobre el supercontinente y alrededor de los océanos futuros. La idea central es que dentro de 100 millones de años, la vida no desaparece, sino que se adapta con paciencia a los nuevos climas y relieves que ya se están preparando hoy. Esta adaptación importa porque muestra a la Tierra como un sistema que busca continuamente formas de llenar cada nicho disponible con organismos capaces de soportar las condiciones del momento. Donde el supercontinente presenta grandes interiores secos, surgen extensas franjas de paisajes áridos. En estas regiones la vegetación se organiza en torno a raíces profundas, hojas reducidas y cuerpos preparados para guardar agua durante largos periodos sin lluvia. Arbustos resistentes, plantas suculentas y hierbas duras cubren llanuras donde la sombra es escasa y el suelo se calienta con facilidad. Insectos adaptados al calor, reptiles de sangre fría y pequeños mamíferos nocturnos utilizan madrigueras y grietas para escapar del sol del mediodía. En estas zonas, los ríos que nacen en montañas alejadas actúan como verdaderos corredores de vida. A lo largo de sus márgenes, la vegetación se vuelve más densa, los suelos retienen mejor la humedad y los animales encuentran rutas seguras para desplazarse entre parches fértiles. En torno a lagos interiores y cuencas endorreicas, donde el agua se acumula y se evapora una y otra vez, aparecen comunidades especializadas que soportan concentraciones altas de sales. Algas, microorganismos y pequeños invertebrados tolerantes a la salinidad colorean las aguas poco profundas con tonos intensos
mientras aves migratorias y otros vertebrados aprovechan estos oasis como puntos clave en rutas largas. Más cerca de las costas húmedas, el paisaje es distinto. Allí el mar entrega humedad constante a la atmósfera y la lluvia cae con mayor frecuencia sobre llanuras y colinas suaves. Bosques extensos se extienden a lo largo de miles de kilómetros con copas entrelazadas que filtran la luz y suelos cubiertos de hojas en lenta descomposición. Los árboles desarrollan raíces largas que estabilizan laderas y retienen el agua de las tormentas. En estos bosques la vida se organiza en varios niveles, copas llenas de insectos y pequeños vertebrados troncos cubiertos de musgos y líquenes suelos habitados por hongos y criaturas diminutas que reciclan nutrientes. La biodiversidad se concentra en estas franjas donde el clima es más templado y la variación de microclimas desde claros soleados hasta barrancos húmedos ofrece múltiples refugios. En las montañas jóvenes los gradientes de altitud crean escalones de vida. A medida que la altura aumenta, la temperatura baja y el viento se vuelve más intenso. En las faldas bajas, bosques densos y selvas montanas prosperan en la humedad de las nubes que se arremolinan alrededor de las cumbres. Más arriba la vegetación se vuelve más rala con arbustos y praderas de altura, donde la nieve puede aparecer parte del año. En las cimas solo sobrevivirán formas de vida capaces de soportar el frío, la radiación intensa y los suelos pobres. Esta diversidad ligada a la altitud facilita el movimiento de especies a lo largo de las laderas, cuando el clima global se vuelve gradualmente más cálido o más frío. En los mares que rodean el supercontinente, la vida también responde a la nueva geografía. En las plataformas continentales poco profundas, la luz penetra hasta el fondo y alimenta bosques submarinos de algas y otras plantas marinas. Entre estas estructuras se mueven peces invertebrados y otras criaturas que forman comunidades complejas. En zonas donde las corrientes profundas ascienden cargadas de nutrientes, se desarrollan áreas de alta productividad con densas poblaciones de organismos microscópicos que sostienen cadenas alimentarias largas. En el océano abierto, grandes animales nadan siguiendo rutas influenciadas por la temperatura del agua y la presencia de zonas de alimentación estables. Los mares interiores semi-aislados muestran ecosistemas propios. Debido a la circulación limitada, algunos de estos mares presentan capas de agua con propiedades distintas, donde solo ciertas formas de vida pueden prosperar. Climas cálidos y salinidades variables dan lugar a comunidades adaptadas a condiciones extremas, con organismos que soportan cambios rápidos en el nivel del agua y en la concentración de sales. Estos ambientes actúan como laboratorios naturales para la evolución, donde nuevas soluciones biológicas tienen oportunidades para surgir y difundirse. En superficies costeras extensas, las mareas siguen marcando el pulso diario de muchos ecosistemas. Litorales rocosos, playas de arena y humedales intermareales albergan especies que soportan alternancia de inmersión y exposición. Cangrejos moluscos, peces de aguas someras y aves oportunistas usan este ritmo para alimentarse, reproducirse y refugiarse. En 100 millones de años, las formas concretas de estas criaturas habrán cambiado, pero la estructura básica de estos ecosistemas puede mantenerse un uso preciso de la zona de transición entre mar y tierra. El conjunto de estos paisajes revela una idea reconfortante. A medida que el clima y el relieve se reorganizan, la biosfera responde explorando posibilidades, ocupando nichos y abandonando los que ya no resultan viables. Algunos linajes desaparecen, otros surgen, pero el juego general de adaptación continúa. La Tierra como sistema sostiene la vida mediante la combinación de luz solar, circulación del agua y ciclos de nutrientes. Este equilibrio lento se mantiene mientras la estrella siga entregando energía y el planeta conserve océanos y atmósfera.
Ver el futuro lejano de la vida sobre el supercontinente como una extensión de esa lógica ayuda a contemplar el mañana con calma, como un acto continuo de ajuste, en el que la vida y el planeta se moldean mutuamente a lo largo de millones de años. En este tramo del relato, la mirada se dirige a los grandes ciclos que sostienen la habitabilidad del planeta, en especial al intercambio lento de carbono entre rocas, océanos y atmósfera. La idea central es que dentro de 100 millones de años la Tierra sigue regulando su temperatura a través de procesos muy largos en los que la erosión, el vulcanismo y la química de los océanos se entrelazan como partes de un mismo mecanismo. Este juego de equilibrios importa porque decide si el supercontinente futuro será un lugar demasiado frío, demasiado cálido o suavemente templado para la vida que consiga adaptarse. La superficie del bloque de tierra se eleva y se desgasta sin descanso. En las montañas jóvenes, la lluvia y el hielo rompen las rocas y liberan minerales frescos. Esos fragmentos viajan con los ríos hacia los mares interiores y el océano global. En el camino reaccionan con el dióxido de carbono disuelto en el agua, atrapando parte de ese gas en formas sólidas que se depositan como sedimentos. Con el tiempo, estos sedimentos se convierten en capas de roca que almacenan carbono durante millones de años. Vista así, cada grano transportado por un río es también un pequeño ajuste en el termostato planetario. Mientras tanto, en los límites activos del supercontinente, la corteza se hunde bajo otras placas y se adentra en el interior caliente del planeta. Allí parte del material cargado de carbono se recalienta y puede liberar gases de nuevo hacia la superficie a través de volcanes. Cada erupción añade dióxido de carbono a la atmósfera, devolviendo una fracción de lo que antes fue atrapado en las rocas. En 100 millones de años, este intercambio lento entre almacenamiento y liberación mantiene al planeta dentro de un rango de temperaturas compatible con la presencia de océanos líquidos. La escena se vuelve más clara si se imagina el carbono como un viajero paciente. A veces descansa atrapado en una piedra caliza del fondo marino. Otras veces asciende en forma de burbuja de gas volcánico. Puede permanecer oculto en profundidad durante decenas de millones de años y regresar luego a la atmósfera, desde donde vuelve a disolverse en el océano o a participar en la vida de plantas y organismos marinos. Este ciclo no es perfectamente regular, pero tiende a amortiguar cambios extremos. Cuando el clima se calienta, la meteorización de las rocas suele intensificarse y retira más dióxido de carbono. Cuando se enfría, estos procesos se ralentizan y permiten que los gases volcánicos se acumulen un poco más. Sobre el supercontinente futuro, la distribución de montañas, llanuras y costas modifica el mapa de estos ciclos. Zonas amplias de relieve alto facilitan una meteorización intensa y un transporte eficiente de sedimentos. Regiones áridas, en cambio, limitan la formación de suelos profundos y frenan parte de esa química. Allí el carbono permanece más tiempo en la atmósfera o en depósitos orgánicos escasos. Las áreas de lluvia persistente sobre cordilleras costeras se convierten en focos importantes de captura de dióxido de carbono, mientras que las llanuras interiores contribuyen menos a ese balance. En los océanos que rodean el supercontinente, el carbono participa en otros circuitos. Una parte entra en el cuerpo de organismos microscópicos que realizan fotosíntesis en aguas superficiales. Cuando estos organismos mueren, parte del material se hunde hacia niveles más profundos, donde puede quedar enterrado en sedimentos. Otra fracción retorna rápidamente a la atmósfera cuando los océanos se agitan o cuando las corrientes profundas afloran a la superficie. En 100 millones de años, las tasas exactas de estos procesos pueden variar, pero el mecanismo general sigue vigente. El océano actúa como un gran intermediario entre el aire, las rocas y la vida.
El Sol, por su parte, continúa evolucionando con lentitud. Su brillo aumenta muy poco en ese intervalo de tiempo lo suficiente para influir en el clima a largo plazo, pero no tanto como para transformar de inmediato el planeta en un mundo abrasador. La combinación de este incremento suave de luz y la respuesta de los ciclos de carbono decide el tono general del clima. En algunos modelos, la Tierra dentro de 100 millones de años podría ser ligeramente más cálida que hoy, con mares que se expanden un poco más hacia las costas bajas del supercontinente. En otros, una meteorización intensa podría compensar el aumento de brillo y mantener temperaturas moderadas. Ninguno de estos escenarios se presenta como un resultado definitivo, pero todos comparten un fondo común. El planeta sigue ajustando su balance energético a través de procesos geológicos y químicos muy lentos. Esta visión ofrece una conclusión tranquila. Aunque el mapa de continentes cambie y los ecosistemas se reorganicen, los grandes ciclos que sostienen la habitabilidad permanecen activos. La Tierra continúa respirando a través de volcanes, ríos y océanos, moviendo carbono y calor de un reservorio a otro. El supercontinente no es un escenario de ruptura total, sino una nueva fase en la misma historia larga de regulación interna. Al contemplar estos mecanismos, la mente puede desplazarse hacia adelante en el tiempo, sin imaginar un mundo repentinamente ajeno, sino un planeta que sigue afinando paso a paso el equilibrio entre luz, roca, aire y agua. Esta comprensión prepara el terreno para explorar en los siguientes tramos del relato cómo estos ajustes lentos se reflejan en cambios en los paisajes en los mares y en los ciclos de la vida sobre el futuro planeta azul. En este nuevo tramo del relato, la atención se posa sobre los cambios lentos pero profundos que pueden volver más extremos algunos paisajes del supercontinente futuro. La idea central es que dentro de 100 millones de años, la Tierra sigue siendo un planeta geológicamente activo con volcanes, terremotos y levantamientos de corteza que remodelan zonas concretas, mientras el conjunto del mundo conserva un ritmo general estable. Esta convivencia entre estabilidad global y actividad local importa porque determina qué regiones se convierten en entornos más duros y cuáles se mantienen relativamente suaves para la vida que logre adaptarse. En los bordes del supercontinente donde las placas chocan o se hunden, la corteza acumula tensiones durante millones de años. Cuando estas tensiones se liberan, se producen terremotos que reordenan el relieve de forma brusca a escala local, aunque resulten imperceptibles en la escala del planeta entero. En esas mismas zonas, el magma asciende desde el manto y alimenta cadenas volcánicas que se encienden y se apagan a lo largo de eras. Algunos periodos concentran actividad intensa con grandes derrames de lava que cubren amplias regiones, mientras otros se caracterizan por una calma relativa en la superficie. Estos episodios volcánicos importa considerarlos porque participan en el ciclo del carbono y pueden alterar el clima durante intervalos limitados, añadiendo dióxido de carbono y partículas a la atmósfera. Los grandes derrames de lava solidificada forman mesetas oscuras que con el tiempo se enfrían y se cubren de suelos jóvenes. Sobre estos suelos la vida coloniza poco a poco cada grieta y cada capa de ceniza, transformando un paisaje recién quemado en un mosaico de vegetación resistente. En un horizonte de 100 millones de años, varios ciclos de este tipo pueden sucederse en distintas regiones del supercontinente, creando parches de roca volcánica alternados con terrenos antiguos muy erosionados. Para los seres que habitan ese futuro, estos parches representan tanto desafíos como oportunidades, con suelos minerales frescos que pueden volverse fértiles tras un periodo de ajuste. Cerca de las costas orientadas hacia el océano global, la elevación o el hundimiento de la corteza modifica el nivel relativo del mar. En algunos tramos la tierra se levanta y deja al descubierto antiguos fondos marinos
que se convierten en llanuras bajas, surcadas por canales y lagunas. En otros la corteza desciende y el mar avanza tierra adentro inundando valles y creando nuevos golfos. A lo largo de 100 millones de años, estos movimientos lentos generan una secuencia de líneas de costa que se superponen como huellas sucesivas. Cada antigua playa queda registrada en las rocas, mientras las olas actuales dibujan una orilla distinta unos kilómetros más allá. Este ir y venir altera la distribución de humedales, estuarios y deltas, lugares donde el agua dulce y salada se mezclan y alimentan ecosistemas muy productivos. Al mismo tiempo, la erosión continúa desgastando cordilleras elevadas. Grano a grano, las cumbres pierden altura y envían materiales hacia el mar. En 100 millones de años, una cadena de montañas jóvenes puede transformarse en un conjunto de colinas suaves, mientras nuevas cordilleras se levantan en otras regiones debido al cierre de océanos residuales. Esta rotación de montañas activas y montañas envejecidas mantiene un paisaje variado donde siempre existen pendientes recién formadas y valles profundos listos para canalizar ríos y vientos. Para la atmósfera, estas estructuras son obstáculos que guían nubes, desvían corrientes de aire y crean microclimas a distintas escalas. En el interior seco del supercontinente, algunos eventos pueden alterar el equilibrio durante periodos más breves. Grandes erupciones liberan aerosoles que se dispersan en la alta atmósfera, reflejando parte de la radiación solar y provocando intervalos de enfriamiento suave y temporal. Estos episodios se diluyen con el paso de los años, mientras los vientos redistribuyen las partículas y las lluvias las devuelven al suelo. En un horizonte de 100 millones de años, muchos de estos pulsos puntuales se suman y se mezclan con tendencias más largas, de modo que el clima de fondo sigue dominado por los ciclos geológicos y astronómicos más estables. También es posible que impactos de cuerpos menores como asteroides o cometas de tamaño moderado dejen su huella en el supercontinente. Cráteres amplios, anillos montañosos y capas de material fundido marcan la memoria de estos encuentros. Aunque los impactos realmente grandes son poco frecuentes en estas escalas, su posibilidad sigue formando parte del cuadro general. Después de un evento de este tipo, la naturaleza tiende a recolonizar los terrenos alterados, aprovechando nuevas superficies y reservas de nutrientes recién expuestos. En el mapa del futuro, estos cráteres rellenos de sedimentos y vegetación se integran como cuencas más en el mosaico de paisajes. Observada desde una altitud imaginaria, la Tierra de dentro de 100 millones de años presenta así una mezcla de regiones tranquilas y regiones más agitadas por la tectónica y el vulcanismo. Amplias llanuras interiores muestran cambios lentos, casi imperceptibles, mientras ciertos bordes se iluminan de vez en cuando con la luz roja de erupciones o se sacuden brevemente por el deslizamiento de fallas profundas. El planeta, sin embargo, mantiene su equilibrio global con océanos que reparten calor a atmósfera que circula y ciclos químicos que ajustan la temperatura media. Esta imagen combina movimiento y continuidad. La superficie nunca queda congelada en un mapa definitivo, pero tampoco se precipita hacia una inestabilidad total. Dentro de 100 millones de años, el planeta azul sigue siendo un mundo habitable, aunque con retos locales distintos a los actuales. Entender que la actividad geológica puede intensificar o suavizar condiciones en ciertas regiones sin destruir el equilibrio global permite contemplar el futuro con una calma distinta. La Tierra aparece como un escenario en el que la roca, el agua, el aire y la vida negocian sin prisa sección tras sección de tiempo profundo la forma y el carácter de cada rincón del supercontinente y de sus mares circundantes. En esta etapa del relato, la mirada se posa sobre la evolución de la vida en el marco de ese mundo reorganizado,
porque dentro de 100 millones de años, la biosfera no es una copia del presente, sino el resultado de innumerables bifurcaciones y adaptaciones acumuladas. La idea principal es que la vida sigue utilizando las mismas reglas básicas de variación y selección, pero lo hace sobre un tablero distinto, condicionado por el supercontinente, los océanos redistribuidos y los climas contrastados que ya se han descrito. En los grandes interiores secos, generaciones de organismos han tenido que aprender a soportar temperaturas extremas, suelos pobres y lluvias impredecibles. Las plantas desarrollan raíces muy extensas que buscan agua en profundidad, tallos flexibles que resisten vientos cargados de polvo y mecanismos internos para cerrar estomas y conservar cada gota de humedad. Con el paso de millones de años, estas adaptaciones se refinan y dan lugar a linajes especializados que solo prosperan en estas llanuras áridas. Los animales que las habitan muestran cuerpos compactos, pieles capaces de reflejar parte de la radiación solar y hábitos nocturnos o crepusculares que reducen la exposición al calor. En las zonas costeras, los ecosistemas siguen otra lógica. Allí la estabilidad relativa del clima y la presencia constante de humedad favorecen la diversificación. Bosques frondosos, selvas templadas y manglares futuros ocupan estuarios y deltas conectando el supercontinente con el océano global. La vida arborícola explora nuevas formas de moverse entre copas, mientras que animales terrestres de distintos tamaños utilizan los claros y las orillas fangosas como corredores. La combinación de nutrientes llevados por ríos y aguas marinas crea cinturones de elevada productividad, donde la competencia y la cooperación impulsan innovaciones en formas de alimentación, defensa y reproducción. En las montañas jóvenes del supercontinente, la evolución aprovecha los gradientes de altitud y clima como escaleras naturales. Especies relacionadas ocupan pisos diferentes, separadas por barreras de temperatura, humedad y relieve. A lo largo de millones de años, pequeñas diferencias se suman hasta crear faunas y floras únicas en cada cordillera. Valles aislados por cumbres elevadas actúan como islas de roca, donde ciertos linajes quedan atrapados y desarrollan características propias. Este aislamiento favorece la aparición de formas singulares, adaptadas a nieblas persistentes, suelos rocosos o estaciones de nieve. El supercontinente se convierte así en un mosaico de refugios evolutivos, donde la diversidad se concentra en bolsillos dispersos entre grandes extensiones más uniformes. En los océanos, la vida también sigue un camino de cambios lentos pero profundos. Las plataformas poco profundas alrededor del supercontinente ofrecen escenarios idóneos para comunidades marinas complejas. Organismos que construyen estructuras calcáreas equivalentes funcionales de arrecifes levantan barreras y laberintos que sirven de refugio, zona de cría y punto de alimentación para multitud de especies. En mar abierto, formas de vida adaptadas a recorrer largas distancias siguen las corrientes que bordean el bloque continental, aprovechando zonas de afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes. En los mares interiores semicerrados, las condiciones variables de temperatura y salinidad dan lugar a comunidades resistentes a los cambios rápidos, con ciclos de vida flexibles y estrategias que permiten soportar periodos de estancamiento o de renovaciones bruscas de agua. A lo largo de este tiempo profundo también se producen extinciones, cambios en el nivel del mar, reorganizaciones del clima o episodios volcánicos intensos pueden eliminar ramas enteras del árbol de la vida. Sin embargo, la biosfera mantiene una capacidad notable de recuperación. Los nichos vacíos se llenan con linajes que estaban en segundo plano, y las áreas de refugio como montañas húmedas, costas templadas o fondos marinos estables sirven de fuente para nuevas expansiones cuando las condiciones lo permiten.
En 100 millones de años, muchos de los grupos dominantes en la Tierra actual habrán cedido protagonismo a otros, pero el patrón general de diversidad repartida entre tierra, mar y aire se conserva. Desde la perspectiva del tiempo geológico, la vida parece escribir una serie de capítulos donde cada episodio introduce nuevos protagonistas y retira a otros sin detener nunca la obra completa. El Sol sigue aportando energía, los océanos continúan distribuyéndola, y la atmósfera mantiene ciclos de agua y gases esenciales. Sobre ese marco físico, las moléculas de ADN siguen copiándose con ligeras variaciones, y esas variaciones sometidas a las condiciones del supercontinente y de los océanos futuros dan lugar a repertorios inéditos de formas y comportamientos. En este horizonte, la inteligencia compleja quizá haya aparecido, haya cambiado o incluso se haya extinguido en alguna región, pero el relato no se centra en una especie concreta, sino en la continuidad de la vida como proceso. La Tierra de dentro de 100 millones de años alberga aún océanos vivos, cielos recorridos por seres alados y suelos cubiertos por alfombras de organismos que capturan luz y transforman minerales. La diversidad puede ser distinta en detalle, pero conserva su función principal: experimentar con combinaciones de materia capaces de aprovechar el entorno. Esta visión de una biosfera que persiste a pesar de los cambios lentos del planeta transmite una sensación de hilo continuo. Incluso cuando el mapa de continentes cambia y los climas se desplazan, la vida vuelve una y otra vez a ocupar llanuras, montañas, mares y cielos. Ver el futuro lejano desde este ángulo permite contemplar la Tierra como un laboratorio persistente donde la evolución sigue actuando sobre un escenario que se mueve al ritmo de las placas del océano y del cielo. En ese equilibrio dinámico, el planeta azul conserva su carácter de mundo fértil, aunque la lista de criaturas que lo habitan sea muy distinta de la que hoy se conoce. En esta etapa del viaje, la atención se dirige a la estabilidad profunda de la habitabilidad del planeta, a la atmósfera y a los océanos que envuelven al supercontinente futuro. La idea principal es que dentro de 100 millones de años la Tierra sigue siendo un mundo azul y respirable, pero atraviesa cambios lentos en la composición del aire y del mar que influyen en la forma y en la intensidad de la vida. Estos cambios importan porque marcan hasta qué punto el planeta puede seguir ofreciendo condiciones suaves o empieza a deslizarse hacia escenarios más exigentes para los organismos complejos. A lo largo de ese intervalo de tiempo, la atmósfera mantiene una mezcla en la que el nitrógeno y el oxígeno ocupan la mayor parte. Sin embargo, la proporción exacta de dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases de efecto invernadero puede variar de manera gradual. El equilibrio entre vulcanismo, meteorización de rocas y actividad biológica ajusta sin prisa la concentración de estos componentes. Si la erosión sobre montañas jóvenes del supercontinente captura más dióxido de carbono del que liberan los volcanes, el clima tiende a enfriarse de forma suave. Si en cambio la actividad volcánica domina durante largos periodos o la meteorización se reduce, el aire retiene un poco más de calor. En ambos sentidos el ajuste es lento como un termostato de piedra y agua que se mueve milímetro a milímetro. En paralelo, los océanos almacenan una gran parte de ese carbono en forma de compuestos disueltos y sedimentos. La química del mar se adapta al ritmo de la atmósfera. Si el dióxido de carbono aumenta, el agua puede volverse ligeramente más ácida, lo que obliga a las criaturas que construyen estructuras calcáreas a modificar sus conchas y esqueletos, o a desplazarse a zonas donde la saturación de minerales sea más favorable. Si el dióxido de carbono disminuye, las aguas se vuelven más aptas para la formación de depósitos de carbonato que se acumulan en plataformas poco profundas alrededor del supercontinente. En un horizonte de 100 millones de años,
Estos procesos dejan capas alternas de rocas que cuentan historias de mares más ricos en carbono y otros más neutros. El Sol también participa de forma discreta en esta evolución. Su brillo aumenta de manera muy pequeña pero continua. Aunque en 100 millones de años el incremento no es extremo, sí basta para cambiar ligeramente el balance de energía en la superficie. La atmósfera y los océanos responden ajustando su ciclo de nubes, lluvias y corrientes. Zonas que antes se encontraban en el límite entre clima templado y frío pueden volverse algo más suaves. Algunas regiones cercanas al Ecuador experimentan estaciones más cálidas y húmedas, mientras que las áreas interiores del supercontinente pueden sufrir veranos más prolongados y secos. El resultado no es un salto brusco hacia un planeta abrasador, sino un desplazamiento lento de las fronteras entre climas. En este contexto, la vida vegetal se ve especialmente ligada a la disponibilidad de dióxido de carbono y a la intensidad de la luz. Si la meteorización prolongada reduce demasiado este gas, algunas formas de fotosíntesis se vuelven menos eficientes. Las plantas adaptadas al supercontinente futuro desarrollan estrategias para aprovechar concentraciones menores, utilizando hojas más finas, sistemas internos de concentración de carbono o ciclos de actividad ligados a periodos específicos del año. Estas adaptaciones son el fruto de millones de generaciones que prueban variaciones pequeñas hasta encontrar combinaciones funcionales. En los océanos, la productividad del plancton fotosintético también responde a estos cambios. Allí donde las corrientes profundas suben aguas ricas en nutrientes, la vida microscópica florece y compensa parte de las limitaciones impuestas por la química del agua. En otros sectores del mar, la combinación de más brillo solar y menos nutrientes conduce a superficies más claras y pobres, donde solo organismos muy eficientes logran prosperar. A escala planetaria, la biosfera sigue actuando como un amortiguador, pero su margen de maniobra se ve condicionado por la evolución lenta de la estrella y de la geología. Otros cambios discretos completan este cuadro. Debido al intercambio de marea con el océano y la Luna, la rotación de la Tierra se ralentiza muy ligeramente con el paso de los millones de años. Los días se alargan un poco añadiendo minutos a la duración de la luz y de la oscuridad. Para los seres vivos, este cambio se integra en los ritmos internos sin causar rupturas, pero deja su huella en la manera en que las plantas distribuyen la fotosíntesis y en cómo los animales organizan sus ciclos de actividad. El campo magnético del planeta generado por el núcleo metálico fluido también puede atravesar fases de mayor o menor intensidad con inversiones de polaridad repartidas a lo largo del tiempo profundo. Durante periodos de campo más fuerte, la protección frente a partículas energéticas procedentes del espacio se refuerza. En fases más débiles, la atmósfera recibe una dosis algo mayor de radiación. Sin embargo, en el horizonte de 100 millones de años estos cambios se alternan y se acumulan en un patrón que el planeta ya conoce desde hace mucho. La protección global se mantiene suficiente para conservar un aire respirable y océanos estables. Todas estas transformaciones sugieren una conclusión suave. Dentro de 100 millones de años, la Tierra no es un mundo congelado ni un desierto ardiente, sino un planeta que sigue buscando equilibrio entre la luz recibida y el calor perdido, entre el carbono atrapado y el carbono liberado. La habitabilidad se conserva gracias a un conjunto de ciclos que actúan a ritmos distintos, algunos tan lentos que solo se aprecian al mirar atrás millones de años. Esta visión prepara el pensamiento para considerar en los siguientes tramos del relato cómo la larga historia de ajustes entre Sol, atmósfera, océanos y roca traza el camino hacia fases aún más remotas, donde la ventana de condiciones suaves se estrecha poco a poco, pero nunca se cierra de golpe. En este tramo del relato la mirada se adelanta hasta el borde de la ventana habitable de la Tierra
y observa cómo dentro de 100 millones de años esa ventana sigue abierta, pero comienza a estrecharse con lentitud. La idea principal es que el planeta azul permanece acogedor, aunque ciertos procesos muy largos empiezan a empujar sus condiciones hacia una madurez climática en la que la vida compleja deberá esforzarse más para mantenerse. El Sol brilla ligeramente más que hoy, entregando algo más de energía a la órbita terrestre. En respuesta, la superficie del planeta ajusta sus ritmos de evaporación, nubes y lluvias. Zonas que eran templadas se vuelven algo más cálidas y prolongan sus veranos. Las áreas interiores del supercontinente, ya marcadas por la aridez, experimentan periodos de sequía más largos y episodios de calor más intenso. Sin embargo, los océanos siguen actuando como un gran amortiguador, absorbiendo y liberando calor de forma gradual, por lo que la temperatura media global aún se mantiene en un rango compatible con mares líquidos y climas variados. La química de la atmósfera se encuentra inmersa en un delicado balance. Los procesos de meteorización que capturan dióxido de carbono continúan activos sobre las montañas del supercontinente, mientras el vulcanismo sigue liberando gases desde el interior caliente del planeta. A lo largo de 100 millones de años, esta danza lenta puede producir una ligera disminución del dióxido de carbono disponible para la fotosíntesis, sobre todo si la erosión es muy eficiente en ciertas regiones húmedas y montañosas. Para la vegetación, esta posible caída de dióxido de carbono representa un reto silencioso. Las plantas que habitan las costas templadas y los valles más frescos desarrollan fisiologías capaces de aprovechar concentraciones más bajas del gas, hojas más delgadas, sistemas internos de concentración y ciclos de crecimiento ajustados a estaciones concretas se combinan para sostener la captación de luz y la producción de biomasa. En los interiores secos, donde el agua ya escasea, la combinación de menor dióxido de carbono y mayor temperatura obliga a una selección aún más estricta. Solo sobreviven las formas que logran equilibrar la pérdida de agua con la necesidad de abrir sus poros para respirar. Esta adaptación progresiva muestra que la biosfera responde con inventiva al estrechamiento de la ventana habitable. En los océanos, el plancton fotosintético también se ve afectado por estos ajustes, donde las corrientes profundas aportan nutrientes y el intercambio con la atmósfera mantiene niveles adecuados de carbono. La productividad sigue siendo alta. Allí cadenas tróficas completas continúan desarrollándose apoyadas en enormes poblaciones de microorganismos. En otras regiones marinas más estables pero menos ricas en nutrientes, la vida microbiana se vuelve más eficiente y tal vez menos abundante, aprovechando cada molécula disponible. Este patrón mixto permite que grandes áreas del océano sigan albergando ecosistemas densos, mientras otras se vuelven más transparentes y tranquilas. A escala de atmósfera, estos cambios se reflejan en la cantidad y el tipo de nubes que se forman. Superficies más cálidas generan mayor evaporación, pero también pueden producir nubes altas que devuelven parte de la radiación al espacio y ayudan a frenar el calentamiento. El sistema climático busca de nuevo un equilibrio dinámico, oscilando alrededor de valores compatibles con la vida compleja. En este horizonte, las diferencias entre regiones se acentúan. Algunas costas y montañas ofrecen refugios frescos y húmedos, mientras ciertos interiores se acercan a límites donde solo organismos muy resistentes resisten el calor. Este contraste creciente sugiere que la habitabilidad se fragmenta en paisajes de oasis y corredores, más que extenderse de forma uniforme sobre toda la superficie. La vida responde distribuyéndose con mayor cuidado. Linajes adaptados al calor extremo y a la escasez de agua dominan los desiertos del supercontinente. Otros se especializan en aprovechar las nieblas y lluvias orográficas de las cordilleras.
En las plataformas marinas, comunidades que toleran aguas algo más cálidas y químicamente cambiantes ocupan el lugar de grupos que no soportan las nuevas condiciones. A pesar de estas tensiones, la imagen general sigue siendo la de un planeta ampliamente habitable, donde la diversidad aún encuentra espacio para florecer. Esta etapa puede imaginarse como una madurez tranquila de la Tierra. Los ciclos internos funcionan desde hace miles de millones de años y continúan ajustando la temperatura y la composición del aire. El supercontinente se desgasta y se eleva a la vez moviendo materia entre montañas y mares. La biosfera explora combinaciones nuevas de formas y estrategias, algunas más resistentes a la sequía, otras más eficientes en la captación de luz y carbono. La ventana habitable no se cierra, pero muestra bordes más definidos, donde pequeñas variaciones podrían comportar cambios importantes para ciertos ecosistemas. Al contemplar este cuadro, resulta útil retener una idea clara: dentro de 100 millones de años, la Tierra sigue siendo un mundo azul respirable y variado, aunque sus márgenes de comodidad empiezan a reducirse lenta pero inexorablemente. Esta comprensión ofrece una sensación de continuidad serena, al tiempo que insinúa que el equilibrio no durará para siempre. El planeta aún puede sostener mares profundos, cielos ricos en nubes y una superficie cubierta por múltiples formas de vida, pero los signos de un futuro más exigente se acumulan como notas suaves en segundo plano. Esta sección prepara así el camino para explorar en el siguiente tramo del relato cómo la historia del planeta azul se proyecta más allá del horizonte de 100 millones de años, hacia fases donde la luz de la estrella y la química de la atmósfera empujan la habitabilidad hacia límites cada vez más delicados. En este tramo del relato la mirada se aleja aún más y contempla la historia de la Tierra como una secuencia de capítulos encadenados, dentro de la cual los 100 millones de años por venir forman solo un volumen más. La idea principal es que este futuro lejano no es un punto aislado, sino una parte de una biografía mucho más extensa, donde el planeta azul ya ha vivido cambios inmensos y todavía guarda energía para seguir transformándose. Esta perspectiva importa porque reduce la sensación de ruptura y permite ver los próximos 100 millones de años como una transición coherente entre un pasado complejo y un mañana todavía más remoto. En las rocas profundas ya se encuentran impresos los rastros de otros supercontinentes que se formaron y se fragmentaron antes de océanos que se abrieron y se cerraron, de climas que oscilaron entre glaciaciones globales y periodos de calor intenso. Cada capa de sedimentos, cada banda de minerales alineados funciona como una página en la que el planeta ha ido escribiendo sus cambios. Dentro de 100 millones de años, el periodo que ahora se vive quedará también registrado como un conjunto de huellas finas enterradas bajo nuevas acumulaciones de arena, barro y cenizas. Vistas desde ese futuro, las montañas actuales serán fósiles de relieves, los océanos presentes se habrán desplazado, y las ciudades, si dejan rastro, aparecerán solo como delgadas franjas alteradas dentro de estratos continuos. Desde la perspectiva de ese tiempo profundo, la maquinaria interna de la Tierra se percibe como sorprendentemente constante. El núcleo metálico sigue girando y generando un campo magnético que protege la atmósfera. El manto continúa fluyendo muy despacio y la corteza se fractura y se recompone en un ciclo de destrucción y construcción de superficie. La energía que impulsa esta dinámica procede en parte del calor residual del origen del planeta y en parte de la desintegración de elementos radiactivos en las profundidades. Aunque esa reserva se va agotando con los eones en el horizonte de 100 millones de años, todavía hay suficiente para mantener placas móviles, volcanes activos y un relieve en evolución. Pasados muchos cientos de millones de años, la intensidad del calor interno disminuirá y el Sol seguirá aumentando lentamente su brillo.
Es posible imaginar una Tierra con menos volcanismo, con una tectónica más lenta y con una atmósfera sometida a una radiación más fuerte, donde la pérdida de agua al espacio se haga más significativa con el tiempo. Sin embargo, todos esos escenarios pertenecen a capítulos posteriores del libro, correspondientes a épocas en las que la ventana de habitabilidad amplia habrá empezado a cerrarse. En comparación, los próximos 100 millones de años se sitúan en una franja aún cómoda, donde los océanos son profundos, la atmósfera es espesa y la vida conserva un margen considerable para adaptarse. Esta diferencia convierte al futuro tratado en este relato en una especie de madurez del planeta, en la que los mecanismos conocidos siguen funcionando y la complejidad sigue siendo posible. La memoria de esos cambios lejanos se guardará de nuevo en las rocas. Los sedimentos del supercontinente se compactarán, se doblarán en nuevas cordilleras y quedarán expuestos en futuras erosiones quizá bajo cielos diferentes, quizá bajo un sol algo más brillante. En esos estratos se reconocerán antiguos suelos fósiles de organismos adaptados a calor moderado y huellas de antiguos ríos que atravesaban desiertos y bosques de una tierra distinta. Cada una de esas señales permitirá reconstruir el mapa del supercontinente, como hoy se reconstruyen mapas de mundos desaparecidos. Así el tiempo profundo actúa como un archivo en el que nada se conserva intacto, pero donde casi todo deja un eco. En este contexto, los 100 millones de años que vienen se entienden como un acto más de ese archivo en expansión. El futuro supercontinente, sus océanos vecinos y sus climas variados constituirán un capítulo densamente escrito lleno de levantamientos, desgastes, inundaciones costeras y adaptaciones biológicas. Cuando este capítulo termine y el planeta avance hacia etapas más exigentes, la esencia de esa historia seguirá incrustada en minerales fósiles y estructuras tectónicas. La Tierra vista en conjunto no aparece como un escenario estático, sino como un narrador silencioso que reescribe continuamente su propia superficie, mientras conserva la memoria de lo vivido en códigos que solo se revelan con paciencia. Contemplar el mundo de dentro de 100 millones de años desde esta altura de tiempo ayuda a percibirlo no como una excepción, sino como una continuidad. El planeta azul sigue transitando por una franja de equilibrio en la que el calor interno, la luz estelar, el agua y la roca colaboran para mantener paisajes dinámicos y una biosfera activa. Más adelante ese equilibrio se irá desplazando, pero en este tramo aún domina una sensación de estabilidad profunda. Esta comprensión suaviza la imagen del futuro lejano y cierra el círculo que conecta los antiguos supercontinentes, el presente y el escenario, por venir preparando el camino para considerar cómo el destino remoto de la Tierra se integra finalmente en la historia aún más extensa del sistema solar y del cosmos que lo rodea. En este penúltimo tramo del relato, la mirada se aparta poco a poco del detalle de continentes, montañas y ecosistemas para situar a la Tierra futura dentro de la historia más amplia del sistema solar. La idea principal es que los próximos 100 millones de años forman solo una parte de un abanico de posibilidades más largo, donde el planeta azul comparte su destino con el de su estrella y de sus vecinos planetarios. Esta perspectiva importa porque sugiere que los cambios que vienen, por profundos que parezcan, siguen inscritos en ciclos cósmicos extensos. Durante ese intervalo, la órbita de la Tierra alrededor del Sol se mantiene prácticamente estable. El planeta continúa describiendo su camino elíptico con ligeras variaciones que alteran de forma periódica la distribución de estaciones y hielos. Estos ciclos orbitales, sumados a la tectónica y a la química de la atmósfera, generan oscilaciones climáticas que se superponen al fondo más constante de la madurez planetaria. Más allá del horizonte de 100 millones de años, las trayectorias de otros cuerpos del sistema solar también influyen en la historia del planeta.
Asteroides y cometas continúan cruzando órbitas, aunque la distribución de sus rutas y tamaños cambia lentamente con el tiempo. Cada impacto moderado deja un cráter y un anillo montañoso, pero la vida apoyada en la estabilidad general del clima y de los océanos tiende a recuperar terreno. Mientras tanto, el Sol continúa su propia evolución silenciosa. Su núcleo transforma hidrógeno en helio de manera constante y ese proceso altera lentamente la estructura de la estrella. En plazos de cientos de millones de años, su brillo aumenta lo suficiente como para que la línea entre climas templados y climas demasiado cálidos se desplace hacia el exterior. El intervalo de 100 millones de años que ocupa este relato se sitúa aún en una zona relativamente cómoda, pero se encamina hacia etapas donde la regulación geológica tendrá que trabajar con un margen menor. A medida que se avanza hacia esos capítulos, la Tierra puede experimentar fases en las que los océanos pierdan algo de volumen por evaporación gradual, especialmente en regiones ecuatoriales. Sin embargo, este proceso no domina todavía el futuro cercano descrito aquí. Durante los próximos 100 millones de años los mares permanecen profundos y la evaporación adicional se compensa en gran parte con la formación de nubes y lluvias. El planeta sigue respirando a través de ciclos de agua que conectan superficie, atmósfera y subsuelo. En ese marco, la especulación razonable explora distintos caminos posibles. En uno de ellos, la tectónica de placas mantiene su vigor durante todo el periodo. El supercontinente se desgasta, se fragmenta en grandes bloques y da lugar con el tiempo a una distribución más dispersa de tierras, parecida a la fase actual pero con otras costas y otros mares. En otro escenario, la dinámica interna se vuelve algo más lenta y el bloque principal se mantiene unido más tiempo, ampliando la duración de esa etapa de interiores áridos y costas fértiles. También es posible que la configuración real sea una combinación de ambas imágenes, con episodios de fragmentación y de reunión parcial. Desde el punto de vista de la habitabilidad, estos caminos comparten un rasgo común. Mientras haya océanos extensos, atmósfera densa y ciclos de carbono activos, la Tierra conserva regiones donde la vida puede adaptarse. Puede haber más desiertos, más contrastes entre estaciones o zonas polares con hielos estacionales distintos, pero el conjunto sigue siendo el de un mundo variado. En la superficie cambian los rostros de las especies y las formas de las hojas, pero la función básica de la biosfera como red que captura energía y recicla materia se mantiene. Más allá de los 100 millones de años, la pregunta ya no se centra solo en el planeta, sino también en su lugar en la galaxia. El sistema solar orbita el centro galáctico atravesando regiones con distintas densidades de gas y polvo. Estos factores actúan en escalas tan dilatadas que en comparación los próximos 100 millones de años se perciben como un tramo estable y silencioso del camino. La imagen final de esta sección muestra a la Tierra futura como un mundo que avanza lentamente hacia etapas más exigentes, pero que todavía disfruta de una ventana amplia de equilibrio. Compartiendo el destino de su estrella y de sus vecinos, el planeta azul sigue girando manteniendo océanos, atmósfera y vida, mientras esculpe un nuevo paisaje sobre el supercontinente y sus mares. Esa narrativa aporta una sensación de continuidad tranquila y de futuro reconocible. El planeta no deja de cambiar, pero lo hace sin sobresaltos bruscos, guiado por leyes que permanecen. En esta perspectiva extendida, los cambios de los próximos 100 millones de años se funden con un arco mayor, en el que la historia de la Tierra forma parte de una narrativa cósmica que se escribe con la luz de las estrellas, el movimiento de las órbitas y el tiempo profundo de la galaxia. La atención del relato regresa ahora al propio planeta azul como un lugar vivido desde escalas humanas dentro de ese marco de 100 millones de años que rodea todo lo descrito. La idea principal es sencilla y serena, incluso en medio de cambios lentos en continentes, mares y climas.
la Tierra sigue siendo un hogar que ofrece cielos, estaciones y paisajes capaces de albergar experiencias, memorias y ciclos de vida completos. El tiempo geológico se despliega como un fondo muy lento, mientras que la percepción cotidiana solo alcanza a ver fragmentos diminutos de ese tapiz. Para una generación, una montaña parece eterna y un mar parece inmutable. Para la historia profunda del planeta, en cambio, cada cordillera es una ola de roca que nace, crece y se desgasta, y cada océano es un episodio dentro de una secuencia más larga de aperturas y cierres. Dentro de 100 millones de años, seres que contemplen el horizonte desde el supercontinente futuro verán un sol que se alza y se pone sobre costas distintas, pero sentirán el mismo ritmo de amaneceres y atardeceres que marca los días actuales. Las estaciones seguirán alternando periodos de luz y de sombra, de lluvia y de calma, aunque sus intensidades varíen según la posición de montañas y mares. En ese mundo, la vida continuará organizándose en torno a ciclos diarios y anuales, sincronizada con la rotación del planeta y su órbita alrededor de la estrella. Desde esa perspectiva, el futuro lejano no se percibe como una ruptura violenta, sino como una versión diferente de una estructura que se repite. El planeta sigue combinando roca sólida, agua líquida, aire móvil y luz que llega desde lejos. La biosfera ocupa el espacio intermedio entre esos elementos, transformando minerales en tejidos vivos y devolviendo materia al suelo y al mar cuando los ciclos individuales concluyen. En 100 millones de años, la lista concreta de especies habrá cambiado muchas veces, pero la lógica de fondo basada en ciclos y aprovechamiento de energía continúa operando. Mientras tanto, las huellas de épocas anteriores permanecen grabadas en los paisajes del supercontinente. En un acantilado elevado, capas alternas de roca cuentan historias de mares antiguos, de deltas de bosques fosilizados y de desiertos que existieron mucho antes. Un observador paciente puede leer en esos estratos los rastros de climas pasados y de configuraciones diferentes de tierras y aguas. En la superficie, sin embargo, la experiencia sigue siendo la de un presente continuo en el que cada amanecer borra poco a poco las huellas del día anterior. 100 millones de años pueden parecer una cifra inmensa, pero en la cronología del planeta forman solo una fracción de su edad total. Aún así, ese intervalo basta para redibujar el mapa, reorganizar océanos y permitir que la vida explore formas nuevas. El planeta azul aparece entonces como un viajero que ya ha recorrido un largo trayecto y que aún dispone de camino por delante, aunque la luz de su estrella y la energía de su interior marquen límites que algún día no podrán sobrepasarse. En esta etapa, la Tierra se encuentra en una madurez tranquila, con océanos profundos, atmósfera densa y una diversidad de climas y hábitats todavía extensa. La presencia de un supercontinente añade contraste entre interiores secos y costas húmedas, entre montañas jóvenes y llanuras antiguas, pero no rompe el equilibrio global. Los grandes ciclos de agua, carbono y calor siguen trabajando para mantener condiciones en las que la materia pueda organizarse en estructuras complejas. En ese marco, la existencia de cualquier forma de vida consciente se inscribe como una nota breve dentro de una sinfonía muy larga. Cada cultura, cada memoria y cada construcción desaparece con el tiempo, mientras las rocas y los océanos continúan su trabajo silencioso. Comprender que la Tierra de dentro de 100 millones de años es una fase más de una historia mucho más amplia permite contemplar el futuro con una mezcla de humildad y calma. Esa continuidad ofrece una sensación suave y profunda de seguridad. El planeta no necesita permanecer igual para seguir siendo un mundo acogedor. Puede cambiar de rostro y aún así mantener el tejido de procesos que sostienen mares, cielos y vida.
La imagen final de este tramo muestra al planeta azul girando en la oscuridad del espacio con su supercontinente, sus océanos reorganizados y su atmósfera todavía llena de nubes móviles. Desde fuera esa esfera parece tranquila. Desde dentro cada paisaje cuenta una historia hecha de millones de amaneceres superpuestos. Dentro de 100 millones de años la Tierra sigue siendo un lugar donde el tiempo se despliega en capas desde el instante efímero hasta el eón. El relato se detiene en esa visión serena, dejando al planeta seguir su viaje alrededor de la estrella, mientras los procesos profundos continúan con paciencia, redibujando una y otra vez el futuro lejano del planeta azul. En la calma del cierre, la imagen de la Tierra dentro de 100 millones de años se simplifica hasta quedar en unos pocos elementos suaves. Un planeta azul continúa girando en la oscuridad con un supercontinente que respira lentamente entre estaciones largas y océanos profundos que almacenan la memoria del clima. Las montañas siguen desgastándose grano a grano, los ríos continúan trazando caminos sinuosos hacia el mar, y la atmósfera mantiene su velo móvil de nubes que se forman, se desplazan y se disuelven. Cada proceso avanza sin prisa sosteniendo un equilibrio que ha tardado miles de millones de años en construirse. La historia detallada de placas que se mueven de ciclos de carbono, que suben y bajan, de ecosistemas que evolucionan y se adaptan, puede reducirse aquí a una sensación simple de continuidad. La Tierra ha cambiado muchas veces, ha unido y separado continentes, ha variado sus climas entre frío y calor, y aún así conserva mares líquidos, cielos respirables y una superficie capaz de albergar vida. En el horizonte contemplado, el planeta se encuentra en una madurez tranquila, con suficientes recursos internos para seguir regulando su temperatura y su química, y con suficiente luz de su estrella como para mantener océanos activos y paisajes diversos. Visto desde fuera, es solo una esfera iluminada por un lado y sombreada por el otro. Visto desde dentro, es una sucesión de amaneceres y atardeceres que se repiten sobre costas nuevas y cordilleras futuras. El tiempo profundo envuelve todas estas escenas como una manta silenciosa, donde cada día es un punto casi invisible en una línea muy larga. Al dejar que la mente se despegue de los detalles y permanezca con esta imagen amplia, el planeta aparece simplemente como un mundo que descansa en su órbita, avanzando con suavidad por el espacio mientras sus procesos internos siguen su curso. La Tierra, el supercontinente, los océanos y la atmósfera forman juntos un sistema que continúa paso a paso, escribiendo el futuro lejano del planeta azul con un gesto paciente y constante.